Bienvenidos a Respira Pacífico, el espacio en donde nos sumergimos en los desafíos y las posibilidades de nuestra región, escuchando directamente a quienes están en el corazón de la transformación regional. Bienvenidos a Respira Pacífico, un podcast en donde le damos la vuelta a la moneda y construimos región desde el territorio y especialmente desde las voces de sus protagonistas que día a día ayudan a construir este territorio y esta región del Pacífico colombiano. Hoy nos encontramos con Rodrigo Duque. Es un investigador social que ha sido una pieza fundamental en el acuerdo de paz preliminar que se firmó con la Coordinadora Nacional del Ejército Bolivariano y los diálogos que se realizan con el ELN en Nariño. De verdad nos sentimos muy orgullosos de que una persona de sus calidades esté con este gran compromiso en estos momentos de las situaciones que se viven en este país y poder tener personas de sus calidades poniéndole el pecho junto con nuestro gobernador Luis Alfonso Escobar, me parece que es algo que hay que destacar y privilegiar. Rodrigo Duque López es ingeniero de sistemas, especialista en economía social y solidaria, hizo estudios de maestría en estadística y es candidato al título de Magíster en Técnicas y Métodos de Investigación Social de la CLACSO. Ha participado en el liderazgo de espacios y de procesos de movilización ciudadana en áreas de desarrollo económico, social, político y ambiental del departamento de Nariño. Lideró con otros actores sociales de Nariño la formulación de la política de desarrollo económico rural más ambiciosa que ha tenido el departamento y que ha sido consignada en el COMPES Agropecuario de Nariño. Actualmente es asesor del gobierno de Nariño, del gobernador Luis Alfonso Escobar Jaramillo en temas de construcción de paz territorial y en educación superior. Bienvenido, doctor Rodrigo. Para nosotros es un gusto contar con usted en este episodio de Respira Pacífico. Muchísimas gracias. Para mí es bastante grato estar con ustedes, con Respira Pacífico y especialmente con usted, Viviana, y contarles a todo este Pacífico nariñense, Pacífico de Colombia, lo que se está haciendo en Nariño. Tal vez solo una aclaración, los diálogos que se celebran en Nariño es con la coordinadora, pero también con el Frente Comuneros del Sur, no es el ELN. Bueno, preciso, entonces gracias por esa precisión. Hoy queremos que la región conozca cómo ha sido el proceso que se ha llevado desde la gobernación para lograr esa anhelada paz que en este ejercicio de hacerlo desde la mirada del territorio creo que es un gran avance. Queremos preguntarle cómo nació este proceso de negociación y cómo ha sido este camino. Desde muy temprano en la campaña del doctor Luis Alfonso, nuestro gobernador, se habló de paz y de paz territorial, un tanto porque conocedores, él y su equipo, de todo el bagaje de construcción social y de organizaciones sociales que existen en el departamento de Nariño desde hace mucho tiempo. Eso permitía ver unas soluciones más locales, unos desarrollos más territoriales de la paz que aquellos anhelados nacionalmente. Y en ese sentido, pues nosotros hemos escuchado que este ha sido un proceso que ha estado acompañado por el gobierno nacional y a través de esa propuesta que se llama Maquetas de Paz y que iniciaron en marzo del año pasado. ¿Cómo se ha visto reflejado todo esto en el territorio? La verdad es que estos inicios de la construcción de paz han sido siempre abanderados y liderados por el gobierno nacional. El departamento de Nariño y el gobierno departamental somos acompañantes de estos procesos de negociación, tanto con Comuneros del Sur en 10 municipios de 5 subregiones del territorio nariñense, como en aquellos otros 8 municipios de 3 subregiones del Pacífico nariñense. Ahí donde se están desarrollando esos diálogos es el gobierno nacional el que se sienta a dialogar con sus delegados, se sienta a dialogar, a conversar, a negociar esa paz con los delegados de los grupos, por separado, por supuesto.
Entonces es una mesa la que se celebra con Comuneros del Sur y otra mesa con la coordinadora. Sin embargo, esa compañía del Departamento de Nariño ha sido decisiva en las cosas que se han avanzado, especialmente porque conocemos el territorio, sabemos a qué nos enfrentamos, sabemos un poco qué cosas podrían funcionar con mayor detalle y con mayor claridad y pertinencia en Nariño y qué otras cosas no podrían funcionar. De tal manera que nuestro acompañamiento creo que ha sido decisivo en los dos escenarios. Ahora bien, lo de Maqueta de Paz es una estrategia que, liderada por el TNP, Fondo Paz, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y la Gobernación de Nariño, se centran en el eje 2 de las conversaciones con Comuneros del Sur y en el eje de transformación del territorio. Se llama así el eje 2, proyectos transformadores del territorio. Y entonces es tal vez la experiencia más grata de articulación del Estado en sus 3 niveles que hemos tenido en el territorio colombiano. Y no solamente el Estado en sus 3 niveles, sino también que esa articulación baja hacia las comunidades. También son las comunidades que seguramente falta un poco más de participación, pero que participan de las decisiones. Entonces, hay una característica de estas negociaciones que se desprende de esto. Los diálogos con los grupos están determinados por la dejación de armas, la desmovilización, seguramente, y por supuesto ellos tienen una visión de cuál es la transformación del territorio que se debe generar, pero especialmente los proyectos transformadores del territorio se dialogan es con la comunidad. Son ellos los que han aplazado durante mucho tiempo proyectos de conectividad, proyectos productivos, proyectos de transformación, proyectos de comercialización. Ellos han aplazado durante mucho tiempo la salud como un derecho, la educación como un derecho, y no lo han vivido. Ahora tienen la oportunidad de vivirlo y entonces se sienten acompañados por todo ese Estado en sus 3 niveles, de tal manera que posibilita que los proyectos, por ejemplo, de la Universidad de Nariño en Barbacoas, sean una realidad hoy, ¿cierto? Después de 100 años, cuando se fundó la Universidad de Nariño, se hablaba de sedes en Pasto, en Ipiales y Barbacoas. Y por fin, 120 años después de esa fundación, se hace realidad la sede en Barbacoas. Con lo que le escucho, yo también puedo como concluir que se está aplicando como un deseo que teníamos muchas de las personas que estamos en el territorio, y es que esa relación que siempre se ha dicho, los temas de la seguridad y los temas de la paz es solo del nivel nacional, y ustedes han cambiado casi que, como hemos dicho con este podcast, le dan la vuelta a la moneda y le dan un papel protagónico al nivel departamental, porque yo lo veo como ese nivel bisagra que puede dialogar en el lenguaje del gobierno nacional cuando se requiere, y puede dialogar en el lenguaje de los actores armados que nosotros llamamos al margen de la ley, en el momento, en el lenguaje también de ellos, porque están más cerca, y eso genera unos niveles de confianza también con las comunidades, con todos los involucrados, y me parece que es el elemento que hace la diferencia en cualquiera de los otros procesos de paz en los que está Colombia. Ese es un elemento esencial, sin duda. El escenario de Nariño y la construcción de paz en Nariño puede verse como un laboratorio de innovación en la construcción de paz, con cosas que antes nunca se habían hecho en el territorio nacional. Ver la paz desde el territorio no se había producido, no se había probado, no se había implementado. Ahora lo estamos implementando. Ver, por ejemplo, la participación de las comunidades más cercanas a las decisiones también es una cosa que no había sido posible, aunque se había tratado de experimentar llevando a otros territorios, a La Habana o a México o a Noruega, etcétera, esas mesas de negociación, que es otro de los escenarios interesantísimos. La paz no se negocia tan lejos, la paz se negocia en Samaniego, en Pasto, en La Llanada, en Tumaco, en Minda Zabaleta, etcétera.
y es ahí donde esas posibilidades reales que tiene desde el territorio de hablar con ese lenguaje que usted menciona. Pero una cosa muy importante también, Comuneros del Sur es un grupo que lleva 32 años en el territorio, es decir, hay gente que ya tiene hijos y nietos del territorio, que están ahí, que ha sentado sus bases, que ha hecho raíces, se dice, ¿cierto? Y que por supuesto sienten que se sienten cansados de la guerra y sienten toda la necesidad de vivir en un territorio que probablemente también amen y probablemente estén decididos a cuidar y a mejorar, de tal manera que ese es otro tema muy interesante dentro de lo que pasa en Nariño. Sí, y además que una persona o un grupo de personas ya después de 32 años creo que también sienten que esos hijos tengan una vida diferente, entonces están haciendo esa apuesta. Claro que sí, y entonces esos escenarios de negociación y las posibilidades de tener salud, educación mucho más cercana, vivirlas como derecho, tener aspectos productivos mucho más cercanos, reales, hacen que tengan unas posibilidades de generar un proyecto de vida en donde antes no había muchas carencias y ahora se abren las posibilidades a obtener todos esos derechos de forma efectiva y clara. Podemos decir que esto es un camino largo y que las negociaciones se centran en construir espacios de diálogo como multiactor también y que sean unos diálogos de inclusión. ¿Qué significa firmar este acuerdo preliminar con estos dos grupos y cuáles son las oportunidades que se presentan con esta negociación para el departamento y para quienes se acojan en un futuro a estos acuerdos? Hay unas cuestiones muy interesantes y es que después de cada ciclo de diálogos, que es sentarse en la mesa, dialogar y a convenir ciertas cosas, siempre se habían firmado acuerdos y entre los diálogos también salían comunicados con otros acuerdos que iban mejorando todas las condiciones de paz y de menor violencia en el territorio. Lo que se firmó la semana pasada y lo que probablemente se vaya a firmar este 4 y 5 en diálogos con Comuneros del Sur, 4 y 5 de junio, va a ser algo muy importante, porque va a ser el no retorno ya de estos grupos a la guerra, va a ser proyectos piloto o espacios de pilotaje de la concentración de algunos de sus combatientes, hombres y mujeres, en algunos lugares ya definidos. Ya Comuneros entregó una serie de armamento y de material de guerra que fue destruido el 5 de abril. Ahora lo va a hacer también la coordinadora, en un ejemplo clarísimo de que ya no hay retorno a las armas, ya se están destruyendo las armas y lo más probable es que tengamos un escenario en el cual los retos fundamentales van a ser 3 y probablemente se cumplan bajo este gobierno, de tal manera que a final de este año vamos a tener seguramente acuerdos de paz territorial en Nariño. Nariño quiere paz, la región del Pacífico no solo lo quiere, sino que necesita la paz. Vamos por buen camino. La pregunta en este caso es, ¿qué necesitamos como gobierno regional y como sociedad para que logremos esa paz tan anhelada? Sé que ustedes van, como dice, a la vanguardia, van marcando la línea, más ¿qué cree usted que nos haría falta como sociedad para ser partícipes de esto que está pasando en Nariño? Desarmarnos es algo clarísimo y las armas no solo son las de la guerra, las que matan, las que se empuñan, las que se disparan, las que hacen daño, sino también los lenguajes, los deseos, la forma de ver el territorio, de construir esa región que usted dice, ¿cierto?, de forma participativa, clara, sostenible, de tener un horizonte claro en común, o por lo menos tener la posibilidad de construir un horizonte común como región, como territorio, como sociedad, es una de las cosas más importantes que necesitamos como país para tener esas posibilidades. Y lo otro es, claro,
es la descentralización. Es que ¿cómo la paz va a estar centralizada? No, eso es una cosa que se juega en la calle, en el barrio, en la vereda, en el corregimiento, en el municipio, que se juega en el río, ¿cierto? En las riberas, en la costa, y es algo que está mucho más cercano a la gente. Por lo tanto, esos espacios de construcción de paz territorial son muy afortunados, son claros y muy propositivos y positivos. Gracias. Y de verdad le agradezco y lo felicito por esa labor que están haciendo y por supuesto por su intermedio a nuestro gobernador Luis Alfonso Escobar. Nosotros estamos en un momento de este podcast donde tenemos por costumbre hacer una pregunta a todos los entrevistados y es ¿cuál es su sueño de región? Tal vez es clarísimo. Miren, en Nariño, pero el Pacífico, la región pacífica, en general Colombia, es uno de los lugares más biodiversos del mundo. Es uno de los lugares donde la expresión de la vida, es una paradoja, es exuberante. Y que eso se mantenga y que posibilite mejorarse y que todas las posibilidades de vida y expresiones de vida tengan cabida en este territorio, no solo la vida humana, sino las múltiples formas de vida existentes, y ojalá todas las formas de expresiones de vida de la vida humana tengan esas posibilidades. Ese es el territorio soñado. Y estoy seguro de que sin el señor gobernador, sin su liderazgo, sin que él haya sido la persona que lleve esto ante el señor presidente y sin que haya tenido eco también en el gobierno nacional, esto no podría haber sido y haber llegado hasta los lugares donde hoy ha llegado. Sí. En eso tiene toda la razón. Nosotros celebramos y vimos mucho el año anterior ese liderazgo de nuestro gobernador Luis Alfonso Escobar, hablando con el gobierno nacional y diciéndole hagámoslo acá diferente. Y creo que ver esos frutos de verdad que me complace como gerente de la RAP, ser testiga de todo lo que se ha avanzado. Vamos a entrar a una sesión de preguntas rápidas donde tiene que responder lo que le nazca así rápidamente en el menor tiempo posible. No hay tiempo para pensar. Entonces, la pregunta es, ¿cuy o frito pastuso? Cuy. ¿Cuál es el trabajo que siempre has soñado? El que estoy haciendo ahora. Se le nota en la cara. Así. ¿Café con o sin azúcar? Sin azúcar, por supuesto. Café de Nariño sin azúcar. El mejor café del mundo. ¿Pasatiempo favorito? Avistar aves y fotografiarlas. ¿Cantante favorito? John Manuel Serrat. ¿Alguien que admire? Mi madre, 19 años de casada, 21 años de casada, 19 embarazos, 13 hijos. Su esposo, mi padre, murió muy, muy temprano y a los 13 hijos los sacó adelante. Sí. Eso es algo muy valioso y mire que casi todos responden esa. Voy a mirar si es que se copia. Somos un poco edípicos, pero exacto. Aquí hay toda la razón para hacerlo. Exacto. ¿Qué superpoder le gustaría tener? Oh, Dios, sí. Yo creo que el de tener mayor tiempo en el mundo para hacer más cosas y dedicarme a ellas. ¿Cómo se define en una palabra? En construcción. Sí, en construcción, sí. Listo. Bueno, desde la RAP Pacífico trabajamos y trabajaremos con todas nuestras potencialidades por seguir construyendo este territorio región, por seguir encontrando personas de sus calidades que están haciendo la región, tejiéndola de a poco. De verdad lo felicito por eso. Estamos uniendo y hacemos convergencia regional hacia el objetivo principal, que es el desarrollo integral del territorio. Estamos muy felices de trabajar con personas como usted, como personas como nuestro gobernador Luis Alfonso Escobar, y esperamos que todo eso que están haciendo tenga todos los logros que ustedes están esperando. Por favor, despídase de este podcast. Muchísimas gracias por la oportunidad. La paz total es un hecho en Nariño, aunque a nivel nacional tenga muchos retos, a niveles locales se puede lograr la paz total. Bueno, nos vemos en una nueva edición de Respira Pacífico.